La iglesia tradicional, los ministerios tradicionales dicen: nosotros no necesitamos sanidad interior, mucho menos liberación, porque se dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, uno se convierte en hijo de Dios. Y es cierto, sí, somos lavados con la sangre de Jesús al momento, ¿verdad?, de nosotros recibir a Cristo. Nosotros somos lavados y morimos, nos vamos al cielo, directamente al cielo. No es por obras, la salvación la hemos recibido. Sin embargo, esto no significa que es totalmente libre. Hay alguna parte en la vida en la que el hombre y la mujer tienen que ser liberados, porque hay partes que nosotros no hemos tocado cuando venimos y recibimos a Jesús, y ese creyente tiene ataduras del pasado. Vaya subrayando esas partes importantes. Esas ataduras del pasado, una se llama heridas, amarguras, complejos, ¿sí? Por eso surge una pregunta aquí en este momento: si somos creyentes, ¿por qué aún arrastramos nuestro pasado? Esa es la pregunta que se debe hacer el religioso. Y el que dice: para mí sanidad interior y liberación, no. Desde que yo recibí a Jesús, desde ese momento yo ya estoy completo. Pero la pregunta es: ¿por qué sigue viviendo arrastrando su pasado? ¿Por qué sigue viviendo doble vida? Porque hay cosas que lo persiguen y lo seducen, lo obligan a caer. Esa es la pregunta. La razón es porque el espíritu nació de nuevo. Ese fue el que nació, el espíritu, pero nuestra alma necesita ser renovada. Por eso es importante conocer la tricotomía del hombre. Nosotros somos seres que estamos compuestos de tres partes. Con esto quiero decir que nosotros somos un espíritu viviendo en un cuerpo, no al revés. Nosotros decíamos antes, somos un cuerpo con un espíritu. O sea, le dábamos primacía al cuerpo. Entienda eso, porque mucha gente no le cabe la revelación, porque no ha entendido correctamente esto, que somos un espíritu viviendo en un cuerpo. Antes de este cuerpo, tú ya existías en la eternidad de Dios. A Dios le plació darnos el privilegio de nacer, de tomar este cuerpo. Somos un espíritu que vino legalmente de parte de Dios a esta tierra, con la permisiva de Dios. Así como Jesús vino y tomó el cuerpo de María, con una permisiva de María, y poder nacer legalmente en esta tierra, nosotros somos así. Por eso nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo físico.